Esta historia es una recreación basada en hechos reales. La tierra humeaba, el mar respiraba y el cielo parecía hecho de metal. Aterricé en Reykjavik con esa impresión clavada en el pecho, como si hubiera llegado no a una ciudad, sino al borde de un mundo todavía en construcción. Era pleno invierno. El aire traía sal del Atlántico Norte y un frío fino, cortante, que no entraba de golpe, sino despacio, buscando las junturas de la ropa, tanteando las costuras, probando la paciencia. Sobre los tejados bajos flotaban hilos de vapor geotérmico. Las ventanas arrojaban una luz amarilla, doméstica, obstinada. Las casas parecían no estar construidas para lucirse, sino para resistir. Nada sobraba. Nada quería llamar demasiado la atención. Todo estaba hecho para aguantar el viento. Me quedé unos minutos quieto frente al puerto, viendo cómo el agua negra golpeaba los muelles con una respiración lenta. A lo lejos, hacia Faxaflói, el mar era una plancha viva y oscura. Cerca, la ciudad se encogía sobre sí misma con una dignidad silenciosa. Había llegado a Islandia para conocer historias. Después de eso, callé. No hacía falta decir mucho más. Bastaba mirar. En la calle Laugavegur, las botas sonaban secas sobre la acera húmeda. Los escaparates parecían pequeñas trincheras de calor. En una esquina, una mujer cerró de un golpe rápido la puerta de su casa para que el aire no entrara detrás de ella. Aquel gesto, pequeño y brusco, se me quedó grabado. Más tarde entendería que en Islandia hasta cerrar una puerta tenía algo de filosofía. Guardar calor no era una costumbre. Era una forma de pensar. Salí de Reykjavik antes de que el día levantara del todo. La luz del invierno islandés no amanece como en otros sitios. No se abre. Se insinúa. Va subiendo poco a poco por los bordes del cielo, como si no quisiera prometer demasiado. Tomé la ruta hacia el círculo dorado dejando atrás los barrios bajos, las gasolineras, las piscinas termales humeantes y la línea del mar. La carretera comenzó a estirarse entre campos helados, lomas suaves cubiertas de nieve dura y manchas negras de lava antigua. Había una belleza severa en aquel paisaje. Una belleza sin sonrisa. Hola, me llamo Miguel, historiador de oficio y viajero por necesidad del alma. Hay verdades que no caben en un libro si antes no han pasado por los pies. Durante años recorrí ciudades enteras, buscando huellas del pasado. Con el tiempo comprendí que lo más valioso de la historia no siempre está en lo grandioso, sino en lo cotidiano, en la gente que sostiene el mundo, sin hacer ruido. Si me acompañas, cada historia será un viaje. Suscríbete y comenta desde qué país o ciudad nos estás siguiendo. Continuemos ahora con esta historia de sobrevivencia. Pasé por Mosfellsbær y luego la vía siguió abriéndose hacia Ingvellir y Laugarvatn. La tierra cambiaba de color con cada tramo. A veces el blanco lo ocupaba todo. A veces emergían vetas oscuras, como heridas viejas. A veces el vapor salía del suelo y convertía la distancia en una aparición. En un alto del camino pensé en las viejas casas de turba que había visto en fotografías, aquellas torfair hundidas en la tierra, casi escondidas del mundo, con sus muros gruesos y sus techos cubiertos de hierba. De niño las habría confundido con algo humilde. Allí, con el viento soplando en ráfagas sobre la carretera, empecé a entenderlas de otra manera. No eran humildes. Eran inteligentes. No discutían con el clima. Le respondían bajando la cabeza, cerrando bien, reteniendo dentro todo lo necesario para seguir vivos. La primera parada fue una cafetería pequeña, de fachada oscura, madera golpeada por el clima y ventanas empañadas. Estaba en uno de esos desvíos donde el mapa se vuelve menos importante que la memoria de los que viven allí. Dentro olía a café recién hecho, pan dulce, lana mojada y sopa caliente. El cristal vibraba un poco con cada golpe del viento. La dueña se llamaba Eda. Era una mujer de manos anchas y mirada limpia, con ese gesto de quien parece estar siempre ocupada incluso cuando se queda quieta. Me recibió con una inclinación casi imperceptible de la cabeza. Yo me acerqué al mostrador para calentarme las manos con una taza, y antes de que pudiera preguntar nada, ella empujó hacia mí un vaso de agua. Bebe primero. Yo siempre digo lo mismo. El frío engaña y uno cree que solo necesita café. Su voz no buscaba simpatía. Buscaba eficacia. Bebí. El agua estaba fresca, limpia, casi dulce.
En una mesa cercana había un grupo preparándose para salir hacia la zona de Gulfos y más allá, hacia las excursiones que se acercaban a la sombra inmensa del Anjócul. Allí los vi por primera vez. Bjorn era alto, de barba clara, movimientos rápidos y una seguridad que no parecía del todo arrogante, aunque rozaba el borde. Se movía con soltura entre mochilas, cascos y monos térmicos. Hablaba inglés con acento islandés y ese tono práctico de quien está acostumbrado a dar instrucciones a gente que no entiende del todo dónde se ha metido. Marek y Sofía, una pareja polaca, revisaban su teléfono y hacían fotos incluso dentro del local, como si quisieran capturar el viaje antes de vivirlo. Nina sostenía por los hombros a su hijo Eli, que tendría 9 o 10 años y miraba todo con una mezcla feroz de emoción y cansancio. Tenía las mejillas ya rojas del frío. Sobre una silla, una montaña de ropa técnica esperaba ser convertida en armadura. Y apartada de todos, casi confundida con el acto mismo de preparar, estaba Solveig. No levantó la voz. No hizo entrada. No necesitó ocupar espacio. Estaba demasiado concentrada en que todo cerrara bien. Contaba guantes. Apretaba cremalleras. Probaba linternas. Abría un termo, comprobaba el cierre y lo volvía a guardar envuelto en una funda. Revisaba el borde de unas gafas de nieve con el pulgar, como si un milímetro de mal ajuste pudiera cambiar el final de un día. Luego salió un momento a la puerta, apenas unos segundos, y miró hacia el norte. No miró como quien contempla un paisaje. Miró como quien lee un mensaje difícil. Bjorn se acercó a ella con una sonrisa breve. Yo te juro que un día vas a traer una casa entera a la excursión. Solveig ni siquiera sonrió. Y tú un día vas a echar de menos una sola de estas cosas. Marek soltó una risa baja. Sofía le siguió la corriente. Nina, quizá por nervios, sonrió también. No fue crueldad. Fue algo más común y más peligroso, esa vieja confianza del que aún no ha sido puesto a prueba. Bjorn levantó un kit de emergencia que Solveig intentaba acomodar en el vehículo. Con esto sobrevivimos una semana, dijo. Solo vamos unas horas. Solveig le quitó el kit de las manos y lo guardó sin brusquedad. Precisamente por eso. Había en su forma de moverse algo que incomodaba a quienes viven de la ligereza. No dramatizaba. No sermoneaba. Solo preparaba. Y esa disciplina, en un mundo donde el cielo seguía limpio, parecía excesiva. Eda dejó 2 platos de Kleinur sobre la mesa del grupo y miró a Solveig de reojo. Tu madre decía que el calor también se guarda en la cabeza. Solveig asintió. Y decía la verdad. Yo me quedé observando aquella escena con el café entre las manos. El local estaba caliente, pero la puerta se abría y cerraba sin parar, y con cada apertura entraba una cuchillada de aire blanco. Eli estornudó. Nina le ajustó el gorro hasta casi taparle las cejas. No quiero parecer pesada, dijo Nina, pero va a ser seguro, ¿verdad? Bjorn respondió primero. Claro que sí. Esto es Islandia, no la luna. Solveig levantó la vista. Islandia no perdona a quien se confunde con eso. La frase quedó flotando en el aire como una ráfaga más fría que las demás. En ese momento sonó un teléfono. Luego otro. Bjorn sacó el suyo del bolsillo. La pantalla iluminó su cara. Hizo un gesto rápido con los labios, una mezcla de fastidio y costumbre. Advertencia amarilla, dijo. Viento en aumento por la tarde. Marek encogió los hombros. Aquí siempre hay viento, ¿no? Bjorn dejó escapar una media risa. Aquí siempre hay alguien avisando. Eda dejó de secar una taza. No dijo nada, pero alzó la cabeza. Solveig se acercó para mirar la pantalla. Leyó sin comentar, con los ojos fijos, y luego levantó la vista hacia la ventana empañada, como si el cristal pudiera apartarse y mostrarle algo más allá de la carretera, más allá de Gulfos. Más allá incluso de la línea blanca del Anjócul. Yo no entendí entonces qué estaba mirando. Solo vi que la expresión le cambiaba muy poco, casi nada. Y sin embargo ese casi nada tenía un peso extraño, una gravedad que me hizo dejar la taza sobre el mostrador. Vamos a salir antes, dijo ella. Y vamos a revisar todo otra vez. Bjorn soltó el aire por la nariz. Otra vez no. Otra vez sí. Sofía se inclinó hacia Marek y murmuró algo en polaco que no alcancé a entender, pero ambos sonrieron. Eli empezó a jugar con la correa de sus gafas de nieve. Nina trató de poner orden en las prendas, perdida entre capas, cremalleras y etiquetas. El ambiente seguía siendo cordial. Seguía siendo incluso ligero. Nadie estaba asustado. Nadie sentía aún que aquello pudiera convertirse en otra cosa. Y precisamente ahí estaba el filo. Salimos al exterior. El viento había ganado fuerza. No era todavía un enemigo. Era apenas una presencia más firme, una mano apoyándose en la espalda.
La nieve acumulada junto al aparcamiento estaba endurecida y gris por los pasos de otros días. Los vehículos esperaban con una quietud pesada, cubiertos de una costra blanca en los bordes. Solveig abrió compartimentos, verificó sogas, comprobó combustible, tocó con los nudillos una caja de herramientas, volvió a contar mantas térmicas. Hacía cada movimiento con economía, sin perder un segundo y sin malgastar uno solo en impresionar a nadie. Bjorn, en cambio, se movía con la soltura del que ha hecho aquello 100 veces y cree que 100 veces bastan para conocer una cosa. Yo ayudé a cargar una caja de provisiones. Sentí enseguida el peso. Dentro había termos, raciones, vendas, baterías, una pala plegable, bengalas y bolsas de calor químico. Levanté la vista hacia ella. Parece demasiado para un día corto. Solveig me sostuvo la mirada apenas un segundo. El clima nunca afirma lo que promete. No hubo misterio en su voz. Solo una certeza cansada, antigua. El grupo terminó de alistarse. Marek se fotografió junto al vehículo. Sofía levantó el pulgar. Eli dio un pequeño salto sobre la nieve, fascinado por el ruido hueco que hacían sus botas. Nina se arrodilló para ajustarle una correa. Bjorn cerró una puerta con fuerza y sonrió al ver la cantidad de bultos que aún llevaba Solveig. Si seguimos así, vamos a necesitar otro vehículo solo para tu prudencia. Esta vez sí hubo algunas risas más claras. Solveig cerró la última hebilla, alzó el rostro y miró el cielo. Yo seguí el movimiento. Sobre nosotros se extendía una bóveda gris, compacta, con un brillo opaco, casi mineral. No había nada espectacular allí. Ninguna escena grandiosa. Ninguna amenaza visible. Pero el aire había cambiado. Uno lo notaba en la forma en que mordía la nariz, en cómo las ráfagas ya no venían sueltas, sino con un pulso más constante, como si estuvieran ensayando una fuerza mayor. Entonces vi el tercer gesto que me dejó inquieto. Solveig se quedó completamente inmóvil. No por mucho tiempo. Tal vez 3 segundos. Tal vez 4. Cerró los ojos apenas, ladeó la cabeza y dejó que el viento le golpeara la capucha y le rozara la mejilla descubierta. No era una pose. Era lectura. Era alguien escuchando algo que los demás no oíamos todavía. Cuando volvió a moverse, habló sin elevar la voz. Nadie se separa del grupo. Nadie se quita los guantes por una foto. Nadie guarda agua para más tarde. Bebemos antes de tener sed. Y si yo digo volver, volvemos. Bjorn abrió la boca para responder, pero no llegó a hacerlo. Tal vez por respeto. Tal vez porque en el fondo también había visto algo en el cielo, aunque todavía no quisiera admitirlo. Eda, desde la puerta de la cafetería, alzó una mano envuelta en un paño y gritó solo una frase, corta y seca, como una vieja bendición del norte. Cierren bien todo. Aquello incluía más cosas de las que parecía. Subimos a los vehículos y la ruta volvió a desplegarse hacia Gullfoss. El paisaje se hizo más áspero, más abierto, menos humano. La cascada aún no se veía, pero ya estaba en el aire, en la humedad que el viento arrastraba desde lejos, en la forma en que el terreno descendía y el horizonte se vaciaba. Más allá esperaba Langhokul, inmenso, blanco, silencioso, como una presencia dormida que no necesitaba moverse para imponer respeto. Mientras avanzábamos, entendí sin palabras el choque de dos formas de habitar el invierno. Una quería convertirlo todo en una experiencia. La otra sabía que el frío no estaba allí para entretener a nadie. Una confiaba en la emoción del momento. La otra contaba cierres, capas, combustible, rutas, tiempo. Una se reía del exceso de cuidado. La otra guardaba calor, energía y juicio como quien protege una llama mínima en medio del viento. Sobre el glaciar, el blanco parece eterno hasta que un día decide tragárselo todo. Salimos hacia Langhokul con esa clase de entusiasmo que solo existe cuando el peligro todavía no tiene rostro. Detrás quedaban Gullfoss y el rugido de agua enterrado bajo el hielo, la carretera abierta y los últimos rastros de mundo domesticado. Delante se extendía otra cosa. No era exactamente un paisaje. Era una extensión de luz fría, nieve apretada y silencio, una llanura elevada donde el horizonte parecía dibujado con una mano demasiado limpia. Había una belleza inmensa en aquello. Una belleza casi ofensiva. Todo parecía tan abierto, tan quieto, tan puro, que costaba aceptar que en ese mismo lugar la orientación pudiera romperse como una rama seca. Los motores arrancaron con un temblor grave y nos internamos en la inmensidad blanca. Al principio, el viaje conservó el brillo de una aventura bien encuadrada. Las motos sobre nieve cortaban la superficie helada con una vibración firme. A cada lado se abría una planicie que reflejaba la luz del cielo como una sábana inmensa, apenas marcada por ondulaciones del viento y viejas huellas endurecidas. Eli soltó una risa breve, aguda, que se perdió enseguida en el ruido del motor.
Marek levantó un brazo como si estuviera entrando en una película. Sofía giraba el cuello a un lado y otro, queriendo abarcarlo todo con los ojos. Nina llevaba la atención dibujada en los hombros, pero incluso ella, por momentos, cedía a la fascinación. Yo también. Hay paisajes que uno contempla. Y hay paisajes que lo obligan a aceptar que está de paso. Langhokul pertenecía a la segunda clase. Bjorn avanzaba al frente con esa soltura de quien conoce el terreno y disfruta siendo el primero en abrir la ruta. Tenía buena mano. Nadie podía negárselo. Sabía llevar la máquina, elegir la línea de avance, corregir el cuerpo en las zonas más endurecidas por el hielo. Era competente, incluso brillante en algunos movimientos. El problema no era su habilidad. El problema era lo que la habilidad le hacía creer sobre sí mismo. Solveig iba unos metros más atrás, atenta a la formación del grupo, sin una sola concesión a la distracción. Miraba hacia adelante, hacia los lados, hacia el cielo, hacia las pequeñas cosas que los demás consideraban irrelevantes. Una vibración rara en un motor. Una distancia demasiado grande entre una moto y otra. Una mano mal colocada sobre el manillar. Una correa suelta azotando el costado del vehículo. Su manera de mirar no era la de alguien disfrutando el viaje. Era la de alguien calculando cuánto faltaba para que un error pequeño se volviera caro. Hicimos una primera parada en una zona alta desde donde la blancura se abría en todas direcciones. El glaciar parecía no terminar nunca. No había árboles, ni casas, ni postes, ni muros. Nada que ayudara al ojo a medir escala o distancia. Solo una extensión inmensa donde el cielo y la nieve se rozaban hasta confundirse en ciertos tramos. Marek se bajó de la moto y abrió los brazos. Yo no he visto nada así en mi vida. Yo tampoco, dijo Sofía. Yo siento que estoy caminando encima de una nube dura. Bjorn sonrió. Yo siempre digo que aquí uno entiende por qué los antiguos inventaban monstruos. Cuando todo es blanco, la imaginación trabaja sola. Eli trató de sacar una mano del guante para tocar la nieve. Solveig se lo impidió antes de que terminara el gesto. No. Yo no quiero piel fuera. El niño la miró con una mezcla de sorpresa y fastidio. Nina se apresuró a acomodarle otra vez la manopla. Yo lo siento, dijo ella. Solveig negó con la cabeza. Yo no quiero disculpas. Yo quiero dedos calientes. Marek soltó una media risa. Yo creo que si seguimos así, ni el frío va a atreverse con nosotros. Bjorn escuchó y no corrigió la broma. La dejó circular, como se dejan circular ciertas confianzas porque parecen inofensivas mientras el cielo aguanta. Yo me aparté unos pasos para observar mejor el glaciar. El aire era tan limpio que dolía dentro de la nariz. La nieve, vista de cerca, no era uniforme. Tenía costras, granos de hielo, surcos tallados por el viento, pequeñas sombras azules en las hendiduras. Bajé la vista a mis botas y luego la levanté de nuevo. Entonces lo noté. El horizonte empezaba a borrarse por zonas, no del todo, solo en algunos bordes. Una transparencia lechosa estaba cayendo sobre la distancia. No era aún una amenaza. Era apenas una corrección. Una delicada retirada del contorno. Solveig debió ver lo mismo, porque se acercó a Bjorn y habló sin elevar la voz. Yo quiero que demos la vuelta antes. Bjorn se quitó una gafa para mirar mejor. Yo todavía tengo buena visibilidad. Yo no estoy hablando de ahora. Bjorn señaló con el mentón la extensión frente a nosotros. Yo hago esta ruta desde hace años. Solveig lo sostuvo con la mirada. Y por eso mismo yo esperaba que no confundieras costumbre con garantía. La frase cayó entre ambos como un pedazo de hielo. Bjorn volvió a ponerse la gafa y desvió el rostro. No discutió abiertamente. Tampoco obedeció. Dijo que avanzaríamos un poco más, solo un poco, para alcanzar un punto mejor y evaluar desde ahí. Era la clase de decisión que suena razonable cuando el error todavía no ha cobrado forma. Volvimos a arrancar. La belleza siguió acompañándonos unos minutos más, pero ya no era la misma. Empezó a cerrarse. No con dramatismo. No con un giro brusco. Se fue estrechando como se estrecha una respiración en un cuarto sin ventanas. El viento levantó agujas finas de nieve que corrían a ras del suelo. La luz se aplastó. El cielo descendió sin moverse. El ruido de los motores comenzó a sonar raro, como si el aire lo absorbiera antes de dejarlo expandirse. Entonces llegó el primer tropiezo. Una de las motos, la que llevaba Marek, respondió con un quejido seco y una vibración irregular. La máquina perdió fuerza durante unos segundos y luego la recuperó. Marek levantó un brazo. Bjorn frenó delante. Todos nos detuvimos. El viento nos alcanzó de lado con más firmeza que antes. Yo bajé de la moto sintiendo que la nieve bajo las botas ya no era la misma de un rato atrás.
Estaba más dura en la superficie y más floja apenas debajo, como si el suelo también dudara. Bjorn revisó el motor con movimientos rápidos. Yo creo que es una tontería, dijo. Yo creo que una toma se ha enfriado de más. Solveig ya estaba a su lado. Yo no quiero creer. Yo quiero saber. Bjorn no respondió. Tocó conexiones, golpeó una pieza con los nudillos, volvió a arrancar. El motor rugió de nuevo, aunque con una nota más áspera. Marek, para aliviar la tensión, sonrió. Yo sabía que Islandia quería ponerme a prueba. Nadie le siguió la gracia. Aquel retraso duró poco, quizá 5 minutos, quizá menos. Pero en lugares así no importan solo los minutos. Importa lo que sucede alrededor de ellos. Mientras Bjorn revisaba el fallo, el aire cambió un grado más. La neblina blanca sobre la distancia se espesó. La línea entre cielo y tierra se deshilachó. Cuando volvimos a movernos, ya no avanzábamos dentro de una postal. Avanzábamos dentro de una advertencia. Solveig tomó la delantera del control sin declararlo. No hubo anuncio. No dijo ahora mando yo. Simplemente empezó a dictar frases cortas, afiladas, hechas para no desperdiciar voz ni tiempo. Más juntos. Yo no quiero huecos. Miren solo la espalda de delante. No giren la cabeza por gusto. Si paramos, paramos todos. Su manera de hablar cambió la temperatura del grupo. Hasta entonces había habido comentarios, bromas, observaciones a medio grito. Ahora no. Ahora cada uno empezó a escucharse respirar dentro de la tela, dentro del casco, dentro del ruido amortiguado del motor. El aire se volvió más pesado aunque seguía estando helado. Seguimos avanzando y el glaciar dejó de parecer grande. Empezó a parecer interminable. El segundo pico llegó por una imprudencia mínima, casi infantil. En un punto donde la superficie se abría en una llanura aparentemente perfecta, Sofía creyó ver una zona mejor para sacar una fotografía. Se apartó apenas unos metros, no muchos, quizá 10, quizá 12. Lo hizo con esa lógica de los lugares normales, donde apartarse un poco no significa nada. Pero Langhokul no era un lugar normal. Allí unos metros podían convertirse en una desaparición. Yo la vi moverse de reojo y luego dejar de estar donde debía. No cayó. No gritó. Simplemente se volvió menos visible. El fondo la absorbió. Su silueta se mezcló con la claridad sucia del aire. Durante un segundo ridículo, un segundo apenas, me costó encontrarla con los ojos. Solveig giró la moto con violencia controlada y se plantó junto a ella. Yo dije que nadie se separa. No fue un grito. Fue peor. Fue una frase sin ira, cargada de una tensión tan limpia que heló a todos. Sofía regresó de inmediato, avergonzada. Yo solo quería una foto. Yo quiero que vuelvas viva, respondió Solveig. Marek agachó la cabeza. Nina atrajo a Eli más cerca de su costado. Bjorn no dijo nada. El viento sí. El viento dijo lo suyo empujando más fuerte, trazando remolinos rasos sobre la nieve, limando la visibilidad pedazo a pedazo. Yo empecé a entender entonces algo brutal del beat-out, aunque aún no estuviera completo. No era solo no ver lejos. Era peor. Era ver sin poder confiar en lo que se veía. La distancia dejaba de obedecer. Los volúmenes perdían sus bordes. A veces una ondulación del terreno parecía una pared. A veces una pendiente suave parecía llana. A veces el cuerpo sentía que avanzaba recto y los ojos juraban que el mundo se inclinaba. Uno podía perder no solo la orientación, sino también el juicio. Hicimos otra parada breve para reagruparnos. El viento ya golpeaba en ráfagas sostenidas. Sentí la tela del traje vibrar contra el brazo. Bjorn sacó la radio y trató de comunicar su posición. Esperó. El aparato devolvió un siseo quebrado. Volvió a intentarlo. Yo necesito confirmar la ventana de regreso, dijo. Nada. Repitió el mensaje. El mismo ruido blanco, pobre, cortado. Solveig alargó la mano. Dámela. Bjorn dudó un instante, pero se la entregó. Ella cambió de posición, se alejó apenas 2 pasos, levantó el aparato, esperó una ráfaga menos dura y habló con frases exactas, sin una palabra de más. Esta vez llegó una respuesta, débil, rota, lo suficiente para saber que había gente al otro lado y lo bastante mala para no poder confiar del todo en la comunicación. Yo escuché solo fragmentos. Cambio de viento. Visibilidad bajando. Recomendación de repliegue. Confirmar posición. Mantener grupo unido. Cuando Solveig guardó la radio, nadie necesitó traducción. Bjorn miró alrededor como si viera por primera vez el lugar en el que estábamos. Yo creo que damos la vuelta ya. Solveig lo miró un segundo. Yo quería eso hace rato.
No hubo triunfo en su voz. No hubo reproche. Solo hechos. Y quizá por eso le dolió más a Bjorn. Reemprendimos el camino con la intención de volver, pero regresar dejó de ser una acción simple. La ruta ya no parecía la misma. El glaciar había retirado sus referencias. Donde antes había relieve ahora había confusión. Donde antes el grupo avanzaba entre emoción contenida y asombro, ahora avanzaba dentro de una cuerda tensándose tramo a tramo. Yo ya no me sentía viajero. Me sentía testigo de algo que estaba cambiando delante de mí con una paciencia terrible. Solveig siguió dando órdenes cortas. Más cerca. No se detengan solos. Beban ahora. Revísense los guantes. Nina obedecía con una concentración feroz. Le limpiaba la nieve a Eli de la mascarilla, le tocaba el hombro para mantenerlo atento, comprobaba que el niño respondiera cada vez que lo llamaba. Eli había dejado de reír. Miraba al frente con los ojos muy abiertos, descubriendo quizá por primera vez que la naturaleza puede dejar de ser hermosa sin dejar de ser la misma. Marek y Sofía también habían cambiado. Ya no intentaban registrar el momento. Ahora trataban de no perderlo. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. El tercer pico llegó con la demora más pequeña y más cruel. Bjorn volvió a usar la radio para confirmar una referencia de posición y la respuesta tardó demasiado. Fueron segundos. Tal vez medio minuto. Pero en ese medio minuto el grupo quedó suspendido en una incertidumbre espesa. El viento nos golpeaba de lado, la nieve corría horizontal, la claridad se volvía más densa y el aparato solo devolvía un siseo descarnado. Nadie hablaba. Se oía apenas el motor al ralentí y la respiración contenida de los demás. Yo vi a Bjorn apretar la mandíbula. Vi a Nina llevar una mano al casco de Eli. Vi a Marek mirar a Sofía como si por fin ambos hubieran entendido que la preparación imaginada y la preparación real no son la misma cosa. Cuando la radio respondió, lo hizo con un mensaje incompleto. Suficiente para saber que la ventana estaba empeorando. Insuficiente para tranquilizar a nadie. Solveig tomó la decisión sin mirar alrededor. Yo no quiero velocidad. Yo quiero orden. Se colocó de manera que todos pudiéramos seguirla mejor, y algo cambió definitivamente. No en el clima. En nosotros. Bjorn dejó de actuar como el hombre que conduce una excursión. Empezó a actuar como alguien que intenta sacar a un grupo del umbral de un problema serio. Marek dejó de ser turista. Nina dejó de ser acompañante. Yo dejé de narrar el paisaje y empecé a medir la distancia entre una orden y su cumplimiento, entre una ráfaga y la siguiente, entre el miedo que uno admite y el miedo que uno todavía disimula. El blanco siguió cerrándose. Primero fue una molestia. Había que entornar más los ojos, bajar más la cabeza, ajustar mejor el cuerpo contra la ráfaga. Luego fue confusión. Costaba distinguir la huella de una sombra. Las referencias cercanas se deshacían apenas uno apartaba la mirada. Todo parecía demasiado igual. Después fue corte. El aire dejó de rozar. Empezó a pegar. La nieve dejó de caer. Empezó a viajar horizontal, afilada, insistente. El horizonte desapareció por completo. El glaciar ya no era un lugar. Era una pared sin forma. Recuerdo haber mirado hacia adelante y no encontrar distancia. Solo una claridad espesa, rabiosa, que nos devolvía la mirada sin dejarnos entrar en ella. El motor vibraba bajo mis piernas, pero el sonido parecía venir desde muy lejos, como si viajara enterrado en algodón y hielo. Ni siquiera el miedo llegaba limpio. Llegaba amortiguado, torpe, cargado de una incredulidad infantil. El cuerpo entiende antes que la mente cuando algo se tuerce. Solveig alzó un brazo y todos frenamos. Yo vi su silueta recortada apenas contra el blanco. Ya no era la mujer que contaba guantes en una cafetería mientras otros sonreían. Ya no era la prudencia incómoda de alguien que parecía exagerar. Era la única persona que seguía pensando con claridad en un lugar donde la claridad empezaba a desaparecer. Se giró hacia nosotros y habló lo justo. Yo quiero a todos aquí. Juntos. Ahora. Nadie discutió. Nos acercamos formando una agrupación apretada, motos junto a motos, cuerpos pegados al ruido tembloroso de las máquinas, intentando crear con proximidad lo que el paisaje ya no ofrecía, referencia, límite, calor. Orden. Yo miré alrededor por última vez buscando algo reconocible. No encontré nada. Ni cielo, ni llano, ni profundidad. Solo esa blancura cerrándose como una puerta inmensa. Ya no estábamos mirando una tormenta. Estábamos respirando dentro de ella. Cuando el cielo desapareció, lo único que quedó fue aprender a respirar sin desperdiciar el miedo. Hay momentos en que el mundo se reduce tanto que deja de parecer mundo. Aquella tarde, sobre el Anjokul,
Todo se encogió hasta caber en unas cuantas cosas elementales: el golpe del viento contra la tela, la vibración del motor bajo las piernas, la aguja del frío entrando por los bordes del cuerpo. La respiración empañando la máscara, la voz de Solveig cortando el aire en frases breves. El resto se borró. No había montaña, ni horizonte, ni belleza. Ya no había paisaje. Solo quedaban nieve, ruido, tiempo roto y un grupo de personas tratando de no dispersarse dentro de una claridad que quería deshacerlo todo. Recuerdo ese primer círculo apretado de motos y cuerpos como se recuerdan ciertas pesadillas, sin una cronología limpia, sin una secuencia amable, sino a fogonazos. Un casco cubierto de escarcha. La mano de Nina apretando el brazo de Eli hasta casi hundirle los dedos en la manga. Marek girando la cabeza demasiado rápido, buscando una salida que no existía. Bjorn con la radio en la mano, callado por primera vez desde que lo conocí. Y Solveig, de pie sobre la nieve barrida por el viento, con la tormenta golpeándole de frente y una calma que ya no se parecía a la serenidad, sino al trabajo. No nos pidió valor. No nos pidió fe. No convirtió aquello en una escena heroica. Hizo algo más difícil y más útil. Nos dio tareas. Yo quiero las motos cerrando por este lado, dijo. Yo quiero el frente más bajo. Yo quiero a Eli en el centro. Nadie se mueve sin decirlo. Nadie gasta voz en tonterías. Entre toda la violencia blanca, su forma de ordenar tenía algo antiguo, casi doméstico. Como si estuviera levantando un muro en mitad de una cocina con lo poco que hubiera a mano. No trataba de vencer la tormenta. La estaba partiendo en trozos más pequeños, trozos que sí se podían manejar. Un costado que había que cubrir. Un guante que había que ajustar. Una botella que había que pasar. Un niño al que había que mantener despierto. Un silencio que había que cuidar para escuchar lo importante. Eso fue lo primero que entendí de ella en aquella hora amarga. Hay gente que, cuando todo se viene abajo, necesita explicarse. Hay otra que solo empieza a construir. Movimos las motos como pudimos, clavándolas con ángulo contra la dirección más dura del viento. Los motores no se apagaron del todo. El calor mínimo que daban y la posibilidad de volver a arrancar importaban demasiado. Nos agrupamos detrás, usando la masa de las máquinas como una barrera miserable y, aún así, preciosa. La nieve nos golpeaba el costado y se colaba por todas partes. Sentí que el frío entraba primero por los pies y luego iba buscando camino hacia las rodillas, las muñecas, la mandíbula. Solveig se agachó frente a Eli. Yo quiero que me mires. El niño levantó la vista con los ojos muy abiertos. Yo quiero que cuentes conmigo. No con el viento. Conmigo. Cada vez que yo te toque el hombro, tú me dices que sí. ¿Lo entiendes? Yo sí, respondió Eli con un hilo de voz. Eso. Otra vez. Yo sí. Nina lo envolvió con un brazo y se pegó a él para darle calor sin dejar de obedecer el resto de las órdenes. No había gritos en ella. Había un miedo muy concentrado, una manera feroz de proteger que se expresaba en gestos cortos: limpiar la nieve del borde de la máscara, revisar la cremallera, acercar al niño a la parte más resguardada del grupo. A veces el amor no tiene palabras elevadas. A veces solo sabe cubrir una nuca con la palma. La tormenta siguió cerrándose y el tiempo dejó de moverse como fuera del glaciar. No sé cuánto duró la primera hora. Pudo haber sido media. Pudo haber sido una vida doblada sobre sí misma. Las ráfagas llegaban por oleadas, y entre una y otra había segundos de engañosa tregua. En esos segundos se oía mejor el jadeo de todos, el golpeteo de algo metálico, la radio intentando atrapar una voz lejana. Después volvía el azote blanco y otra vez la noción del mundo se encogía al tamaño de los hombros. Yo había dejado de pensar en términos grandes. Ya no pensaba en Islandia, ni en el glaciar, ni en la noche que venía. Pensaba en cosas mucho más humildes, en mantener la cara tapada, en no dejar que las manos perdieran movimiento, en no apartarme un metro del grupo, en escuchar la próxima orden. El miedo, cuando se vuelve demasiado grande, a veces se salva haciéndose pequeño. Bjorn intentaba ayudar en silencio. A rato se movía con rapidez, colocando mejor una moto, asegurando una correa, pasando equipo. A rato se le notaba la sacudida interior de quien está aprendiendo algo tarde y en el peor lugar posible. Una vez quiso corregir a Solveig. Yo creo que si avanzamos unos metros hacia la izquierda quizá encontremos mejor línea. Ella ni siquiera lo miró. Yo no quiero quizás. No hubo más discusión. La confianza que antes lo había hecho sonreír se le estaba cayendo del cuerpo a medida que el temporal le enseñaba sus límites. El primer pico llegó por las manos de Sofía. Estábamos todos pegados unos a otros, con la nieve acumulándose ya alrededor de las piernas, cuando la vi intentar abrir y cerrar los dedos dentro de los guantes con una torpeza rara. Al principio pensé que estaba nerviosa. Luego la oí decirlo. Yo no siento bien la mano derecha.
Marek se volvió hacia ella demasiado rápido. ¿Qué dices? Yo no la siento bien. En otra circunstancia habría habido consuelo atropellado, preguntas inútiles, hasta un arranque de pánico. Allí, cualquier desenfreno podía desordenarlo todo. Solveig se inclinó de inmediato, le tomó la muñeca, apretó el guante, palpó los dedos y reorganizó al grupo con una eficacia que me dejó helado por razones distintas al clima. Yo quiero a Sofía al centro. Ahora. Marek, tú atrás. Nina, acerca más a Eli. Migue, dame tus bolsas de calor. Saqué las dos que llevaba y se las pasé con dedos torpes. Ella las activó, las agitó con fuerza y las metió dentro de las capas de Sofía, una cerca del pecho, otra hacia la zona interna de los brazos. Luego obligó a la mujer a meter ambas manos bajo la axila contraria por turnos, sin exposición al viento, y le habló muy cerca de la máscara para que no se perdiera una sola sílaba. Yo no quiero que luches contra el frío. Yo quiero que lo engañes. Muévete solo así. Despacio. No saques nada fuera. Sofía asintió. Tenía los ojos llenos de ese terror mudo que aparece cuando el cuerpo deja de responder y uno entiende que la naturaleza no negocia con las costumbres del viajero. Marek quiso abrazarla más de la cuenta, cubrirla, frotarle los guantes con desesperación. Solveig lo frenó con una mano dura en el pecho. Yo no. Así no. Si tú te agitas, tú gastas calor y la empeoras a ella. Quédate aquí. Respira. Haz lo que yo digo. Vi el momento exacto en que Marek tragó saliva y obedeció. Allí se jugó algo más que una mano entumecida. Se jugó una verdad amarga, el amor sin control puede ser tan peligroso como el miedo. La radio seguía yendo y viniendo. Entre el siseo y los mensajes recortados empezaron a llegarnos nombres, fragmentos, coordenadas repetidas, confirmaciones a medias. Afuera, en algún punto que ya no podíamos imaginar sobre el mapa, y César se había movilizado. No era una abstracción. Eran personas. Hombres y mujeres dejando casas calientes, cenas a medio hacer, botas junto a la puerta, para ponerse capas, revisar trineos, encender faros, mirar mapas y salir hacia la intemperie. Islandia tiene esa fibra escondida que solo se ve cuando la cosa se rompe, una comunidad capaz de organizarse rápido sin convertir la ayuda en espectáculo. Nadie iba hacia nosotros para hacerse héroe. Iban porque ahí fuera había gente y el frío no espera. Esa certeza, aunque lejana, sostuvo algo dentro del grupo. Aún así, resistir seguía siendo cosa nuestra. El segundo pico llegó cuando la nieve empezó a subir. Al principio fue una acumulación más. Luego dejó de ser paisaje y se volvió materia. El viento nos cubría por un lado, la nieve se apretaba contra motos y piernas, se encajaba en los huecos, endurecía bordes, levantaba un muro blanco a nuestro alrededor. Durante un momento sentí un miedo casi animal, una sensación de sepultura en vida. Miré hacia abajo y vi que la mitad de mis botas había desaparecido. El borde de una moto ya no se distinguía completo. Eli lanzó un sonido corto, no exactamente un llanto, más bien una protesta ahogada. Nina lo apretó contra sí. Yo estoy aquí. Bjorn miró alrededor y soltó una frase que el viento se llevó a medias. Nos va a tapar. Solveig, en cambio, vio otra cosa. No del todo, dijo. Déjenla subir por este lado. No la rompan. Le costó hacernos entenderlo, porque el instinto pedía sacudirse, abrir espacio, pelear contra esa presión blanca que parecía tragarnos. Pero ella había leído antes que nosotros la lógica del glaciar. La nieve, acumulada en el ángulo correcto, estaba cortando parte del viento. Lo que amenazaba con enterrarnos nos estaba dando también una oportunidad miserable de aislamiento. Otra vez la vieja forma de guardar calor. Otra vez Islandia enseñando que a veces sobrevivir no consiste en quitarse de encima la dureza, sino en acomodarla para que lastime menos. Con las palas plegables y las botas fuimos corrigiendo apenas la forma del muro, sin destruirlo. Hicimos una depresión más profunda para el centro del grupo. Bajamos un poco la línea frontal. Reubicamos las motos. Todo a base de movimientos mínimos, medidos, sin gasto inútil. Había algo casi ancestral en aquella tarea, cavar, cubrir, resguardar, comprimir la vida para que no se escapara por una rendija. Yo sentía las manos pesadas. La mandíbula me dolía de apretar los dientes. Cada vez que intentaba mirar más allá del pequeño refugio improvisado, el blanco me devolvía la vista como una bofetada. No existía afuera. Solo existía aquel círculo duro y precario donde Solveig repartía orden como si repartiera fuego. Habla menos, dijo en un momento. El que tenga que decir algo, lo dice claro. El que no, guarda aire. Y todos la obedecimos. Recuerdo fragmentos sueltos de esa parte de la noche, si ya era noche o algo peor que la noche. Eli diciendo yo sigo aquí cada vez que Solveig le tocaba el hombro.
Nina frotando con lentitud el brazo del niño desde afuera de las capas, sin descubrirle la piel. Sofía llorando en silencio, no de dolor, sino de rabia contra su propio cuerpo. Bjorn cediéndole su baf seco a Marek para reforzarle el cuello. Yo pasándole agua a Nina y sintiendo que el sorbo tibio sabía a metal, a vida usada, a resistencia. También recuerdo lo que no ocurrió. Nadie estalló de ira. Nadie golpeó una moto. Nadie se puso a maldecir al clima ni a buscar culpables a gritos. Hubo tensión, claro. Hubo miedo. Hubo un momento en que Marek quiso levantarse de golpe porque creyó escuchar algo y Solveig lo obligó a sentarse de nuevo con una sola orden. Abajo. La obedeció al instante. Cualquier arranque, cualquier furia, cualquier desenfreno nos habría roto como grupo. El peligro no era solo el frío. Era la posibilidad de que alguien dejara de pensar en todos para pensar solo en sí mismo. Y entonces, cuando la espera ya dolía como una segunda piel, apareció la tercera herida de la noche. Las luces. No llegaron de forma triunfal. No irrumpieron cercanas. Surgieron lejos, muy lejos, como una vacilación en la blancura. Una pulsación apenas. Un temblor amarillento entre ráfagas. Durante un segundo pensé que era imaginación mía, una de esas trampas que fabrica la desesperación. Luego vi que Bjorn también las estaba buscando. Luego oí a Nina murmurar algo que no entendí. Después Solveig levantó el rostro y supe que no estaba alucinando. Yo las veo, dijo. Aquella frase hizo más daño que alivio. Porque ver ayuda y no tenerla todavía multiplica el cansancio. Porque el cuerpo, al intuir salvación, amenaza con aflojar justo cuando más firme debe mantenerse. Porque la esperanza, cuando llega desde demasiado lejos, quema. Marek quiso alzarse. ¿Nos ven? Solveig lo agarró del brazo. Yo no quiero gestos tontos. Ellos nos buscan. Nosotros aguantamos. La radio respondió esta vez con más claridad, aunque rota aún por el viento. Fragmentos de voces. Confirmación de aproximación. Instrucciones de permanencia. Tiempos imposibles de calcular desde dentro de aquella intemperie. Y César estaba cerca, pero cerca, en el glaciar y con esa tormenta, seguía siendo una palabra cruel. Nos quedamos quietos, mirando a ratos esa presencia lejana que aparecía y desaparecía detrás del azote blanco. Las luces parecían moverse demasiado despacio. O quizá éramos nosotros, atrapados en un tiempo deformado, los que ya no sabíamos medir nada. Sentí un tirón extraño en el pecho, una mezcla de alivio, impaciencia y agotamiento tan hondo que casi daba rabia. A mi lado, Eli apoyó la cabeza en el brazo de Nina y dijo muy bajo. Yo creí que no venía nadie. Nina besó la tela helada de su gorro. Yo sí sabía. No sé si era verdad. No importaba. Hay frases que no se dicen para describir el mundo, sino para mantenerlo unido unos minutos más. Las luces volvieron a asomar, esta vez un poco más firmes. No nos alcanzaban aún. No podían sacarnos todavía. La extracción, lo comprendíamos todos sin necesidad de hablarlo, iba a ser lenta, difícil, quizá brutal. Resistir no había sido suficiente. Ahora había que sostener también la mente, el orden, la obediencia, esa frágil confianza que Solveig había construido a fuerza de exactitud en mitad del caos. Miré a Solveig entonces, con la cara casi cubierta por hielo y nieve, los ojos atentos, el cuerpo encogido contra el viento, y entendí que la verdadera fortaleza nunca se parece a los gestos grandes. Se parece más bien a esto, una mujer cansada dividiendo el peligro en pedazos, enseñando a otros a no romperse, haciendo de la disciplina una forma de bondad. Las luces aparecieron como una promesa, y esa promesa dolía casi tanto como el frío. A veces la primera señal de estar vivo no es el pulso, sino el temblor de una taza entre las manos. Las luces no llegaron como llega el alivio en las películas. No irrumpieron sobre nosotros con música de salvación ni con una claridad capaz de poner orden de golpe en aquella noche. Llegaron despacio, mordidas por el viento, partidas por la nieve, avanzando a tirones dentro de un mundo donde toda distancia seguía siendo sospechosa. Durante un buen rato parecieron moverse y no moverse al mismo tiempo. A veces se acercaban. A veces desaparecían por completo detrás del azote blanco y uno pensaba que tal vez las había imaginado. Pero no. Volvían. Y cada vez que regresaban traían consigo una certeza obstinada, allá afuera, en algún lugar del glaciar que nosotros ya no sabíamos medir, había gente abriéndose paso hacia nosotros. Luego llegaron las voces. Primero por la radio, más enteras que antes, aunque aún heridas por la estática. Después, como una presencia casi irreal, las oímos fuera del aparato, venciendo el viento a intervalos. Nombres sueltos. Instrucciones cortas. Un llamado repetido. La respuesta de Solveig, seca y precisa. El glaciar seguía siendo una pared,
pero ya no éramos solo un puñado de cuerpos apretados detrás de unas motos. La comunidad había entrado en la historia. Los primeros rescatistas de ICESAR aparecieron como figuras talladas a cuchillo en la tormenta. Recuerdo mejor sus movimientos que sus caras. Capuchas cubiertas de escarcha. Linternas bajas para no cegarse entre ellos. Cuerdas. Guantes gruesos. Una forma de avanzar que no tenía nada de teatral y precisamente por eso imponía más. No estaban allí para representar el rescate. Estaban allí para hacerlo. Uno de ellos se acercó a Solveig antes que a nadie. Se llamaba Arnie. Lo supe después, en el refugio, cuando su voz ya no tenía nieve encima. En aquel momento solo vi que ambos se entendían con frases mínimas. Yo tengo 6, dijo él. Yo tengo uno con manos comprometidas y un niño cansado, respondió Solveig. Yo necesito saber quién camina y quién no. Yo caminamos todos, pero no lejos. No hubo abrazo, ni alivio mostrado, ni tiempo para gratitud. La ayuda, en lugares así, entra primero por la utilidad. Otro rescatista, una mujer de rostro casi oculto a la que luego oí llamar Catherine, se inclinó sobre Sofía, revisó sus guantes, le tocó los dedos. Evaluó la respuesta con una rapidez que me dejó claro que llevaba muchas noches parecidas metidas en el cuerpo. Un tercero, Ravn, se ocupó de reordenar las motos y señalar la maniobra de salida. Yo sentí entonces algo extraño. No alegría. No todavía. Más bien una forma de cansancio que empezaba a aflojar por dentro y dolía. El cuerpo, al comprender que quizá no tendría que luchar hasta el final del todo, soltó parte de su tensión y dejó al descubierto el agotamiento completo. Las piernas pesaban. Las manos parecían hechas de madera mojada. El cuello me quemaba de frío. Me costaba incluso pensar una frase entera. El rescate fue una cadena larga de movimientos pequeños. Nada espectacular. Nada limpio. Hubo que reorganizar posiciones, asegurar a los más castigados, distribuir calor, coordinar el avance entre ráfagas, esperar ventanas de visibilidad miserable, retroceder 1 metro para poder avanzar 2. Vi a Nina negarse con la mirada a separarse de él y ni un segundo. Vi a Marek tratar de ayudar a Sofía sin volver a caer en el nerviosismo. Vi a Bjorn obedecer sin añadir una sola opinión. Y vi a Solveig pasar de persona en persona como si todavía le quedara energía en reserva, revisando cierres, ajustando capuchas, tocando hombros, asegurándose de que cada uno siguiera dentro de sí mismo. En un momento, cuando parecía que por fin íbamos a ponernos en marcha, Eli tropezó al intentar incorporarse. No cayó del todo porque Nina lo sostuvo antes de que diera con la rodilla en la nieve dura. El niño llevaba horas comportándose con una resistencia que a su edad parecía casi absurda, pero el cuerpo tiene su propia verdad y siempre termina presentando la cuenta. Catherine se agachó enseguida. Yo te llevo un tramo si hace falta. Eli negó con una terquedad que en otras circunstancias habría parecido tierna. Yo camino. Solveig se inclinó hasta quedar a su altura. Yo camino contigo, entonces. Y eso hizo. No lo levantó en brazos para convertir el gesto en una escena memorable. No. Le acomodó mejor la capa, comprobó el ajuste del cuello y se colocó lo bastante cerca para que el niño pudiera sentirla a su lado. Otra vez aquella forma suya de volver heroico lo mínimo sin necesidad de nombrarlo. La salida del glaciar fue lenta, pesada, humillante en el mejor sentido de la palabra. Nos arrancó cualquier resto de orgullo. Nadie avanzó como había imaginado. No éramos aventureros regresando de una prueba. Éramos cuerpos mojados, golpeados por el frío, obedeciendo instrucciones, administrando pasos, descubriendo que a veces la dignidad consiste solamente en no caer. A ratos íbamos sobre nuestros pies. A ratos apoyados más de la cuenta en otros. A ratos el vehículo avanzaba unos metros y parecía un milagro torpe. La noche, mientras tanto, seguía apretando. Cuando por fin dejamos atrás la peor parte de las tierras altas, el mundo no se volvió amable. Solo se volvió un poco menos hostil. Y esa diferencia bastó para que algo dentro de todos empezara a ceder. Vi el contorno de una estructura. Luego otra luz fija. Luego una puerta. El refugio en la zona de Gullfoss no era grande ni solemne. Era mejor que eso. Era útil. Era un lugar cerrado contra el viento, con calor, café, mantas, manos y una comunidad funcionando sin aspavientos. Entrar allí fue como atravesar una frontera invisible entre la resistencia y el temblor. El aire interior olía a lana húmeda, sopa caliente, café recién servido y ropa secándose demasiado cerca de los radiadores. Había botas acumuladas junto a la entrada, abrigos colgados donde cabían, charcos en el suelo y voluntarios moviéndose con una eficiencia callada que parecía ensayada desde siempre. Una mujer mayor, de pelo blanco recogido y jersey grueso de lana, nos recibió con mantas sin preguntarnos nada.
Solo iba cubriendo hombros, envolviendo espaldas, señalando bancos, acercando tazas. Más tarde supe que se llamaba Lilja. En aquel momento era simplemente una de esas personas que sostienen el mundo sin levantar nunca la voz. Nos ayudaron a quitar capas mojadas. Ese gesto, sencillo y casi doméstico, me conmovió más que toda la travesía del glaciar. Tal vez porque allí se revelaba la verdad completa del rescate. Salvar no era llegar entre la nieve con una cuerda. Salvar también era desabrochar una prenda endurecida por el hielo sin hacer daño, secar una frente, acercar una taza a unas manos torpes, esperar a que alguien recuperara el habla. Me senté en un banco de madera y sostuve por fin una taza de café entre las dos manos. Temblaban tanto que el líquido golpeó el borde varias veces antes de que lograra acercarlo a la boca. El calor subió primero por los dedos, como una punzada dolorosa, luego por las palmas, luego por las muñecas. No fue agradable de inmediato. Fue casi una forma de sufrimiento. Volver del hielo también duele. A mi lado, Sofía recibió una taza de sopa. La sostuvo un segundo, mirándola como si no entendiera del todo que tenía delante, y cuando sintió regresar el dolor a los dedos comenzó a llorar. No hizo ningún ruido grande. Solo se le quebró el cuerpo. Marek se inclinó hacia ella, esta vez sin atropellarla, y le apoyó la frente en el hombro. Yo pensé que no ibas a poder moverlas otra vez, dijo él. Sofía apretó la taza con cuidado, como si fuera un animal pequeño. Yo tampoco. Nadie apartó la mirada de forma incómoda. Nadie hizo comentarios consoladores en falso. En el refugio se respetaba el temblor como se respeta una verdad. Lilja dejó una manta más sobre las piernas de Sofía y siguió su camino. Esa fue toda su ternura. Y bastó. Eli estaba sentado entre Nina y Catherine, envuelto hasta la barbilla, con las pestañas todavía pegadas por la humedad helada. Tenía una taza de cacao entre las manos pequeñas. La miraba con una concentración absoluta, como si todo su cuerpo dependiera de no derramarla. En realidad, quizá dependía un poco de eso. Nina le rozaba el pelo una y otra vez con la misma mano, y por primera vez desde el glaciar la vi cerrar los ojos unos segundos. Bjorn permanecía de pie cerca de la entrada, sin saber todavía dónde colocar el cuerpo ni la vergüenza. Había recuperado algo de color en la cara, pero no la facilidad con la que había empezado el día. Tenía la expresión de quien ha sobrevivido a una corrección íntima, profunda, imposible de explicar del todo. Lo observé mientras miraba a Solveig moverse entre los demás. Ella seguía trabajando. Agotada, sí. Con la capucha mojada, las mejillas enrojecidas y los guantes aún puestos. Pero seguía revisando cosas. Preguntando quién había bebido. Quién sentía dolor. Quién podía mover bien los dedos. Si alguien había cambiado calcetines. Si había que avisar a Selfoss para un traslado posterior de observación. No se sentó hasta comprobar que todo el mundo estuviera dentro del refugio y bajo mirada humana. Fue entonces cuando Bjorn se acercó. No hizo discurso. No habría sabido. Se quedó delante de ella unos segundos, buscando las palabras como quien busca apoyo en nieve blanda. Yo me burlé de ti, dijo al fin. Yo pensé que estabas exagerando. Solveig lo miró con un cansancio limpio, sin rencor. Yo lo sé. Bjorn tragó saliva. Tenía las manos enrojecidas, una venda improvisada en la muñeca izquierda y la mirada baja. Yo quiero que me enseñes a prepararme de verdad para el invierno. No fue una frase brillante. Fue mejor. Fue una rendición sin humillación, una manera adulta de dejar caer el orgullo sin convertirlo en espectáculo. En aquel refugio cálido y embarrado, entre tazas humeantes y ropa chorreando, ese momento pesó más que cualquier maniobra del glaciar. Solveig no sonrió. Tampoco lo perdonó con grandilocuencia. Entonces mañana tú empiezas por escuchar los avisos antes de discutirlos. Bjorn asintió como si aquella orden sencilla fuera una forma de absolución. Yo escucho. Yo vi a Marek levantar apenas la cabeza al oír eso. Vi a Nina mirar a Solveig con una gratitud tan callada que casi dolía. Vi a Catherine intercambiar una mirada breve con Arnie, esa clase de mirada que tienen quienes saben reconocer en otros la disciplina verdadera. El cambio en la comunidad no llegó con aplausos. Llegó así, con gente corrigiendo el cuerpo, la voz y la manera de pensar. Un rato después, cuando el calor empezó a devolvernos también el habla, alguien intentó convertir a Solveig en la figura central de la noche. Fue Marek, quizá porque necesitaba agradecer de una forma que pesara lo suficiente. Yo quiero decirlo, dijo desde su banco, con la taza aún entre las manos. Si ella no hubiera estado ahí, yo no sé qué habría pasado con Sofía. Yo no sé qué habría pasado con ninguno de nosotros. Hubo un silencio breve. Varias cabezas se giraron hacia ella. Era el tipo de instante en que muchas personas se dejan empujar hacia la leyenda, hacia esa zona cómoda donde uno se vuelve relato antes de haber terminado el trabajo.
Pero Solveig no entró ahí. Se quitó un guante. Miró sus dedos un segundo, como comprobando que seguían siendo suyos, y respondió con la misma sobriedad con la que había dado órdenes sobre el glaciar. Yo hice mi parte. Arnie y Catherine hicieron la suya. Ustedes hicieron la suya al quedarse juntos. Si quieren agradecer algo, agradezcan haber obedecido a tiempo, aunque no haya sido desde el principio. Y la próxima vez, carguen agua, ropa seca, baterías y respeto. Eso ayuda más que los discursos. Nadie volvió a intentar glorificarla. Y precisamente por eso creció todavía más dentro de todos. Más tarde, cuando el movimiento del refugio se volvió un poco más lento y la noche dejó de ser una urgencia para convertirse en agotamiento, salí unos minutos a la puerta. El aire seguía siendo brutal, aunque ya no tenía la misma saña que sobre el glaciar. A lo lejos, hacia Gullfoss, el mundo era una masa oscura de nieve, roca y agua invisible. Detrás de mí sonaban tazas, pasos cortos, voces bajas. Delante, Islandia respiraba como si nada extraordinario hubiera sucedido. Pensé entonces en algo que había empezado a entender desde Reykjavik. Este país no parecía hecho para admirar la fuerza ruidosa. Parecía hecho para otra cosa. Para la persistencia. Para la gente que cierra bien una puerta. Para quien guarda calor sin presumir. Para los que ayudan antes de hablar. Para quienes saben que la ira y el desenfreno no vencen al invierno, solo lo vuelven más cruel. Cuando regresé al interior, vi a Bjorn doblando una manta y dejándola donde correspondía. Vi a Nina secando con cuidado el borde de las botas de Eli para que no amanecieran rígidas. Vi a Marek rellenar termos sin que nadie se lo pidiera. Vi a Sofía mover los dedos dentro del calor con esa mezcla de dolor y gratitud que tienen las cosas que regresan. Y vi a Solveig sentada por fin, en silencio, con una taza entre las manos, sin gesto de victoria, sin hambre de reconocimiento, como si todo aquello no mereciera épica sino aprendizaje. Aquella noche no solo rescató cuerpos, rescató una forma de mirar el invierno. Al volver a la ciudad, comprendí que el hielo no había sido el centro de la historia. Volví a Reykjavik con el cuerpo ya seco y el cansancio todavía metido en los huesos, como si una parte del glaciar hubiera venido conmigo escondida bajo la piel. La capital seguía ahí, con sus casas bajas, sus tejados apretados contra el viento, sus columnas de vapor geotérmico elevándose en la mañana azul. El mar seguía respirando junto al puerto. Los coches seguían cruzando despacio las calles húmedas. La gente seguía entrando y saliendo de los cafés con esa rapidez práctica de quien no quiere regalarle ni un segundo de calor al invierno. Y, sin embargo, yo ya no veía la ciudad como la había visto al llegar. Antes me había parecido un lugar extraño, casi improbable. Después de Langjökull, me pareció un lugar profundamente lógico. Cada ventana encendida tenía sentido. Cada puerta cerrada de golpe tenía sentido. Cada bufanda bien anudada, cada termo en la mano, cada banco colocado al resguardo del viento, cada cuerpo inclinado apenas hacia adelante al caminar, como si el aire fuera una materia con la que hubiera que negociar. Tenía sentido. Reykjavik ya no era para mí una capital del norte, ni una postal de invierno, ni el comienzo de un viaje. Era el último capítulo visible de una larga conversación entre un pueblo y su clima. Una conversación sin palabras grandes, sostenida durante siglos a base de ensayo, pérdida, memoria y terquedad. Pensé en las viejas Torfheim, aquellas casas de turba hundidas en la tierra como si quisieran pedirle permiso al paisaje antes de quedarse. Recordé sus techos de hierba, sus paredes gruesas, la lógica de guardar el calor adentro y dejar fuera lo superfluo. Durante años, la historia me había enseñado a buscar grandes gestas, nombres ruidosos, ruinas con fecha y leyenda. Pero Islandia, otra vez, me empujaba hacia una verdad más humilde. A veces una cultura no se entiende en sus monumentos, sino en la forma en que una madre cierra una puerta con el codo para que no se enfríe la casa. En la manera en que un conductor guarda una manta extra. En el silencio con que un rescatista se pone las botas cuando suena el teléfono y alguien necesita ayuda tierra adentro. Solveig no se había convertido en ninguna clase de heroína pública. Ese detalle era importante. Casi sagrado. No hubo felicitaciones ruidosas. No hubo hambre de relato. No la vi buscar centro, ni memoria, ni agradecimiento. Al día siguiente de la tormenta, cuando pude moverme sin sentir que cada músculo cargaba piedras, la encontré donde casi debía estar por ley natural, ocupada. Estaba junto a un cobertizo en la zona de servicio, revisando equipo mojado, tendiendo ropa técnica, secando gafas, abriendo compartimentos para comprobar baterías y cierres. Parecía la continuación inevitable de la noche anterior. Como si sobrevivir no hubiera sido el final de nada, sino apenas una parte más del trabajo. Me acerqué despacio. El cielo estaba limpio otra vez, con esa limpieza cruel que hace dudar de lo que ha ocurrido apenas unas horas antes. La nieve devolvía una luz fría, casi azul.
Se oía el motor lejano de un vehículo y el golpeteo regular de algo metálico contra una mesa. Yo me quedé a unos pasos de ella sin saber muy bien cómo empezar. Hay personas a las que uno no quiere agradecer con frases gastadas porque siente que las frases empequeñecen lo que hicieron. Solveig levantó la vista un instante. Yo ya sabía que ibas a venir, dijo. Yo sonreí apenas. ¿Tan previsible soy? Ella volvió a doblar una prenda. Hoy sí. Hubo un silencio corto. Limpio. El tipo de silencio que no necesita llenarse. Yo quería darte las gracias, dije al fin. Solveig negó apenas con la cabeza, no como rechazo, sino como quien aparta una rama baja del camino. Entonces dáselas a la gente que salió de noche también. Yo se las doy. Ella alzó una cuerda con guantes húmedos colgando de ella. Y la próxima vez, tú cargas un par extra. Ese fue todo nuestro adiós y, sin embargo, había más verdad ahí que en muchas despedidas ceremoniosas. No nos abrazamos. No hicimos del momento una escena. Me miró una vez más, con la cara tranquila y cansada, y añadió solo esto. El clima siempre vuelve. Lo importante es que uno no vuelva igual. Luego siguió trabajando. La vi alejarse un poco más tarde, sin prisa y sin solemnidad, cargando una caja de material hacia un vehículo. Nadie la detenía. Nadie la señalaba. Nadie construía alrededor de ella esa falsa luz que a veces el mundo necesita para no mirar el trabajo real. Y pensé que quizá ahí, precisamente ahí, estaba la grandeza entera de la historia. La persona mejor preparada no quería ser admirada. Solo quería que nadie muriera. En el camino de regreso hice una parada donde había empezado casi todo, la pequeña cafetería de Eda. El local estaba más silencioso que la primera vez. Afuera, el viento había perdido violencia, aunque seguía corriendo sobre la nieve como una mano larga y fría. Adentro, el cristal seguía empañado. El olor a café, sopa y lana mojada seguía ocupándolo todo con una familiaridad obstinada. Eda me recibió con la misma economía de gestos. Tú vuelves con otra cara, dijo. Yo me quité los guantes despacio. Puede ser. Ella me sirvió café sin preguntarme. Aquí casi todos vuelven con otra cara después del interior. Me senté junto a la ventana. Desde allí veía parte del aparcamiento, un cielo bajo y la luz pálida de la tarde deslizándose sobre la nieve endurecida. En una mesa del fondo estaba Bjorn. Lo reconocí antes por la postura que por el rostro. Ya no tenía esa soltura ligeramente exhibida de los primeros días. Estaba inclinado sobre una libreta pequeña, escribiendo algo con una concentración casi escolar. A su lado había equipo extendido sobre otra silla, guantes, linterna, baterías, una cuerda, un mapa, un termo abierto. Parecía estar haciendo inventario de sí mismo. Cuando notó mi presencia, levantó la mano. Yo me acerqué. Tenía los ojos cansados, pero limpios de esa confianza fácil que tanto lo había acompañado al comienzo. ¿Qué haces?, le pregunté. Bjorn tocó la libreta con el índice. Yo estoy anotando lo que faltó. Lo que sobró. Lo que ignoré. Miré la página. Había una lista en islandés y en inglés. Agua. Calcetines secos. Baterías protegidas del frío. Tiempo de salida. Viento por horas. Mantas. Equipo de comunicación. Distancia real entre motos. Orden de marcha. Bjorn siguió hablando, más para sí mismo que para mí. Yo pensaba que experiencia y costumbre eran casi lo mismo. Y no. La costumbre te adormece si no la vigilas. Guardó un segundo de silencio antes de añadir. Yo me reí de cosas que ahora llevo 2 veces. Aquella escena fue el segundo latido de la transformación. No un gran discurso. No un remordimiento performativo. Solo un hombre corrigiendo sus hábitos con humildad. Un hombre copiando en papel lo que antes despreció con una sonrisa. Eda se acercó a la mesa con una taza nueva y la dejó frente a él. Tu madre estaría contenta, dijo. Bjorn levantó la vista. ¿Por qué? Eda señaló la libreta. Porque por fin estás aprendiendo a no pelearte con el invierno para sentirte fuerte. Bjorn soltó una risa breve, cansada, pero verdadera. Puede ser que yo necesite aprender desde el ridículo. Eda encogió un hombro. Mejor desde el ridículo que desde una tumba. Nadie añadió nada después de eso. No hacía falta. Vi también a Marek y Sofía un rato más tarde, en la gasolinera cercana, preparando su salida con otra lentitud. No eran los mismos que fotografiaban todo desde la euforia. Marek comprobaba 2 veces cada cierre. Sofía se detenía a meter una bolsa de calor adicional en el bolsillo interior. No dramatizaban lo ocurrido. Lo estaban incorporando. Esa diferencia era todo. Nina, antes de subir a un vehículo con Eli,
Le ajustó el cuello, le tocó la frente y luego le hizo repetir en voz alta una pequeña rutina que seguramente antes le habría parecido exagerada. Yo llevo agua. Yo llevo agua, respondió Ellie. Yo llevo guantes secos. Yo llevo guantes secos. Yo no me separo. Yo no me separo. El niño lo dijo con la seriedad de quien ha envejecido un poco de golpe. Nina lo besó en la cabeza. En ese instante entendí que la comunidad ya había empezado a cambiar. No necesitaba declararlo. Bastaba mirar esas pequeñas acciones repetidas con más conciencia, más humildad, más memoria. Tomé la carretera de regreso a Reykjavik mientras el día se iba cerrando. Islandia en invierno tiene una manera singular de apagar la luz. No cae. Se repliega. Los contornos se vuelven más suaves y a la vez más graves. Los campos blancos adquieren un tono azulado. Las montañas lejanas parecen hechas de ceniza helada. El cielo baja hasta casi tocar la tierra y, sin embargo, en ciertos puntos el vapor vuelve a elevarse desde las entrañas calientes del país como si recordara que bajo todo ese frío sigue latiendo otra temperatura. Conducía y pensaba en el miedo. Pensaba en cómo, sobre el glaciar, el miedo mal llevado pudo habernos roto. Como la ira, la prisa, el gesto impulsivo, el orgullo herido, cualquier desenfreno pequeño, habrían abierto grietas mortales en el grupo. Pensaba también en lo contrario. En cómo el cuidado, cuando se vuelve una práctica y no una consigna, cambia el destino de la gente. Cuidar no era allí un sentimiento blando. Era una forma de inteligencia. Un modo de distribuir fuerza. Una disciplina capaz de volver habitable incluso la intemperie. Llegué a Reykjavik ya entrada la tarde. La ciudad estaba encendida por dentro. En las casas, en los bares, en los baños termales, en las ventanas de los edificios bajos, había una luz que no pretendía vencer a la noche, solo convivir con ella. Me detuve otra vez cerca del puerto. El mar golpeaba oscuro, paciente, contra las estructuras. Sobre los tejados subían columnas de vapor blanco. No humo de incendio. No una llamarada. Vapor. Calor contenido, conducido, aprovechado. Vida organizada contra el frío. Me quedé allí mucho rato, con las manos dentro de los bolsillos, dejando que el aire salado me rozara la cara. Miraba cómo ese vapor ascendía despacio y se perdía en el azul de la tarde, y tuve la sensación extraña de que el país entero estaba resumido en esa imagen. No en el espectáculo del hielo, ni en la furia del temporal, ni siquiera en la belleza brutal del glaciar. Sino en ese calor subiendo desde abajo, recogido con inteligencia, guardado con paciencia, compartido sin ruido. Comprendí entonces la enseñanza que me llevaba de Islandia, una de esas verdades que no entran en la cabeza hasta que antes han pasado por los pies, por el cansancio, por el miedo y por la forma en que otros te cuidan cuando tu fuerza ya no basta. La verdadera fuerza de aquella noche no había sido resistir la tormenta. Había sido sostener comunidad dentro de ella. No dejar que el miedo se convirtiera en rabia. No dejar que el orgullo se volviera mando. No dejar que la desesperación deshiciera el vínculo entre unos y otros. Hay pueblos que levantan su identidad sobre la conquista. Islandia, al menos la Islandia que yo vi de cerca, parecía haber aprendido otra cosa, que el clima no se conquista, se escucha. Que el invierno no se humilla, se atraviesa. Que la naturaleza no se insulta con soberbia sin pagar un precio. Y que cuidarse bien, cuidarse en serio, cuidarse a tiempo, también es una forma de bondad. En la acera de enfrente una mujer cerró de un golpe rápido la puerta de su casa para que no escapara el calor. Dentro, una lámpara encendida dibujó una sombra breve sobre el cristal. Nada épico. Nada extraordinario. Y sin embargo allí estaba todo. En Islandia, a veces el calor no viene del fuego, sino de la forma en que un pueblo aprende a guardar la vida dentro. Si esta historia te hizo compañía, te pido un gesto, que para el canal es enorme en suscríbete. Deja un like, porque eso le dice a YouTube que hay gente que todavía elige la calma y la profundidad. Comparte este video con aquellas personas que necesiten un poco de luz hoy. Cuídate mucho, y cuando el mundo se sienta demasiado rápido, vuelve a respirar despacio. Nos vemos en la próxima historia.